Va a presentar a don Pablo, don Adolfo Suárez Illana. Por favor, la tribuna es suya. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un verdadero honor tener a tanta gente importante alrededor. Y para mí es un honor muy especial el que me hace hoy Pablo, permitiéndome ser su presentador. Como él decía hace un minuto, dar la alternativa. Yo creo que la alternativa la tiene más que tomada, pero bueno. Es muy de agradecer también hoy la presencia de grandes amigos que además han sido contrincantes en esta carrera por la presidencia del Partido Popular, como lo es María Dolores de Cospedal y José Ramón Hernández, con los que me une una estrecha, larga, profunda y sincera amistad, que ambos me llamaron en su momento y a los que les dije, como a los demás que me llamaron, que mantendría mi neutralidad hasta el día 5. Y a partir del día 5 sí haría pública mi opción y además la motivaría. Para preguntarse qué hago yo aquí hace falta conocerme un poco y saber que tengo una especie de sensación de deuda cuando hay algo que creo que debo hacer y que no está hecho todavía. Eso además mezclado con una afición al riesgo, harto conocida esta parte de mi personalidad, que me ha llevado a cometer muchísimos errores en mi vida, muchos, pero que también me ha llevado a aceptar retos y a hacer cosas que a lo mejor otros ni siquiera van a intentar en su vida. Y hoy vengo a hacerlo otra vez, a hacer una apuesta por una persona y por un proyecto. Hace pocos días una compañera de partido y además amiga me criticaba el que apoyase a Pablo. Lo hacía en unos términos muy amigables y muy agradables. Pero aquello no hacía sino reforzar la sensación de mi libertad y la obligación de mi compromiso. Si yo tengo algún peso, que será poco, dentro del Partido Popular, creo que tengo la obligación, en momentos importantes como este, de dar mi opinión de una forma razonada y respetuosa del por qué lo hago. Hace unos 20 años, más o menos, un día, el escritor de este libro, a quien tuve el privilegio de conocer gracias, sí, a ser hijo de quien soy, que lo invitaba a cenar a casa en muchas ocasiones, y en una de esas cenas maravillosas que se alargaban hasta la madrugada, al terminar, Julián, el profesor Julián Marías, me dijo que le pidiera un taxi para irse a su casa. Y yo le dije que mientras yo tuviera un coche y algo de fuerza, don Julián nos iba en taxi, yo le llevaba. Total, que le llevé a su casa y al llegar allí me dijo, espera unos minutos, Adolfo, que bajo ahora. Cuando bajó, tenía un libro como este en las manos, su breve tratado de la ilusión, con una dedicatoria a Adolfo Suárez, todo ilusión, su amigo Julián Marías. La verdad es que me desconcertó un poco el regalo. Yo soy un ávido lector, me fui a casa y a pesar de lo tarde que era, me puse a leerlo. Desde aquel entonces hasta hoy han sido cientos de veces las que me he paseado yo por estas páginas y me han enseñado muchísimo. Y sin querer aburrirles y centrarme en todo lo que el profesor Marías dice en su libro, sí quiero compartir con todos ustedes el significado de la palabra ilusión, porque es curioso. Es una palabra latina, como todos saben, que está presente en la mayor parte de las lenguas románicas, incluso algunas que no lo son, y en todas tiene un significado negativo, que es su origen, el significado primigenio. Es algo fuera de la realidad, es algo engañoso, es algo que arrastra los sentidos hacia el mal. Salvo en una lengua, solo en una, el español. Y ese cambio de negativo a positivo se produce en la literatura española a lo largo del siglo XIX, que tiene narices la cosa, uno de los siglos más convulsos y complejos de nuestra historia. Y ahí empieza a tornarse la ilusión en algo positivo.
Y yo me voy a centrar en 3 significados que Julián Marías deja caer en su libro y los voy a intentar aplicar de alguna forma, perdón a don Julián, al PP. El primero de ellos sería contemplar la ilusión como esperanza cuyo cumplimiento nos es especialmente atractivo. Si yo esto lo tengo que trasladar al PP y a la sociedad incluso española, ¿cuál es esa esperanza? Pues seguramente no me equivocaría al decir que esa esperanza es la renovación del PP. Renovación en liderazgo y renovación en proyecto. Eso no significa sacar la guadaña y acabar con el resto del PP, porque precisamente el segundo significado que les quería traer yo hoy aquí es el que toma la ilusión como motor que nos hace superar las dificultades del camino. Y hay que reconocer que ese motor, en nuestro caso, en el PP, son las bases, son sus cuadros, que han generado a lo largo de tanto tiempo, años de gobierno en distintas comunidades, ayuntamientos y gobiernos, una experiencia de incalculable valor que debe ser también reconocida. Pero eso no implica la ausencia de debate y la elección de un líder. Pero con ser importantes estos 2 sentidos, guardo para el final el más importante de todos, el que a mí me parece más sublime, más importante, como digo, y mejor aplicable a la política. Y es el de entender a la ilusión como la capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Esa es la verdadera labor de un político. Ilusionar a su pueblo en torno a un proyecto y llevar a cabo ese proyecto para el bien de toda su nación. Pablo, este es tu deber a partir de ahora. Ilusionar, convencer a la gente, llenarla de ilusión para ser capaz de superar las dificultades por ese final apetecido que les estás ofreciendo. El objetivo no es ni mucho menos ganar la presidencia del Partido Popular. El objetivo es ganar para España ese futuro mejor que podemos imaginar entre todos. Hace tiempo cuenta la tradición cristiana que el padre Pior de una orden misionera que se encontraba sumida en una grave crisis tras muchos años de esplendor, andaba buscando solución y no había manera. Y un día ya decidió irse a ver al Papa a ver si encontraba un rayito de luz, ¿no? Por lo visto, la entrevista fue extraordinariamente corta. Este buen hombre expuso su problema y el Papa, con gran acierto, se limitó a decirle: busque en los orígenes fundacionales de su obra, porque ahí, y solo ahí, encontrará la solución que busca. Pablo, en nuestros orígenes está siempre nuestro futuro. En nuestros orígenes, desde el punto de vista humano y los valores y principios en los que se fundamenta nuestra vida como personas, y que al final traen obligaciones como la de convivir en paz, en libertad y con respeto a todos. Y los orígenes desde el punto de vista político, que no son otros que el espíritu de la transición que quedó plasmado en esa Constitución de la Concordia del 78. Pero ojo, que a mí no se me ocurriría reclamar la transición para negar su transformismo, su reformismo. Creo que cada pueblo tiene derecho a avanzar, a evolucionar, a cambiar. El propio Adolfo Suárez, el de verdad, el bueno, el auténtico, el que generó los consensos, decía que solo hay un consenso, uno solo, que nunca se debe quebrar, y es el profundo deseo de convivir en paz y en libertad. El resto se puede cambiar. Simplemente hay que decir por qué, para qué, cómo y contar, como se contó entonces, con el 90% del pueblo español detrás de todos. Mi querido Pablo, con respeto profundo, con afecto también, con cariño,
con amistad hacia los que han sido tus contrincantes en esta carrera por la presidencia del partido. Alguno no lo conocía hasta hoy y también le agradezco que esté aquí con nosotros. Con mi profundo respeto hacia todos ellos y sabiendo que una apuesta puede ser equivocada, yo no lo creo, debo decirte desde mi más íntima y profunda convicción que tú eres mi apuesta para ese futuro mejor que debemos ganar para España. Soy consciente, porque lo he vivido en primera persona, del enorme esfuerzo y sacrificio personal que te va a reclamar la magistratura que pretendes. Pero como también dice mi buen amigo y hermano Padilla, el sufrimiento es parte de la gloria. Y yo espero que ese sufrimiento, ese sacrificio, ese esfuerzo personal que te va a ser reclamado a ti y a todo tu equipo, sea el camino hacia la gloria, en este caso no personal, sino hacia la gloria de una nación que sea en forma de prosperidad compartida para todos los españoles. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Querido José Luis, queridos organizadores del Foro Nueva Economía, muchas gracias por esta invitación. La última vez que estuve en esa tribuna como presentador fue para introducir al presidente Uribe a las puertas de esa elección tan importante que con tesón y en contra de todos los elementos consiguieron ganar. La semana pasada precisamente estábamos con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, y me recordó cómo se tienen que hacer las cosas en política y cómo se conquistan precisamente esos sueños, no para uno mismo, sino también para todos los compatriotas. Gracias a todos los presentes, en especial me voy a referir a la mesa central con el respeto de todo el cuerpo diplomático, de los representantes empresariales, de los diputados, de los senadores, de la sociedad civil. Permitidme que me refiera a los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezados por su presidente, mi buen amigo Ángel Garrido, por la presidenta de la Asamblea de Madrid, también por el presidente de la Confederación Empresarial y la Cámara de Comercio de Madrid, por el alcalde de mi circunscripción de Ávila, por el portavoz en la Asamblea, por el portavoz en el Grupo Municipal, por la presidenta del Partido Popular de Navarra, la del Círculo de Empresarios, por mis amigos y compañeros vicesecretarios, Andrea Levy y Javier Maroto, y por los otros miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, Rafael Catalá e Isabel García Tejerina. Quiero dar las gracias también a los otros candidatos que se presentaron en esta elección, a Elio Cabanes, a José Ramón García Hernández, José Manuel García Margallo, que estuvo ayer conmigo en Gandía. Me dijo que no podía venir por un asunto personal, pero permitidme que me centre muy en especial en la que hasta hace pocos días, pero sigue siendo mi jefa, mi amiga y una referencia para mí política indiscutible, como es María Dolores de Cospedal. Yo conocí a María Dolores cuando era consejera de Transportes, querida Rosalía, de la Comunidad de Madrid. El primer trabajo en el que yo empecé además prácticamente coincidiendo con los atentados del 11 de marzo. Mi primer destino fue el anatómico forense y esos días me hicieron ver la crudeza de la política, pero también el servicio que se puede hacer a los demás. Conocí a una persona en ese momento muy joven, pero con mucha experiencia, con muchísimo entusiasmo, muy cercana a la gente ya en la Comunidad de Madrid, pero luego la he ido redescubriendo. Posteriormente asumió el reto de liderar la candidatura a las elecciones en Castilla-La Mancha, ganándolas ampliamente. Luego tuve la suerte también de conocerla en mi circunscripción, en su querida Muñana, donde yo veía una líder político, que lo que hacía también el saber ir a una feria de ganado o a una feria de maquinaria agrícola y de estar con la gente escuchando y dando el callo. Luego, sin embargo, le tocaron las responsabilidades más altas al frente del partido, donde no perdió esa cercanía y, de hecho, en el año 2013 me encargó hacerme al frente de las redes sociales, que luego se completaría por mandato de Mariano Rajoy al frente de la Vicesecretaría de Comunicación. Y además la he conocido como ministra de Defensa
y he visto que esa política de raza igual estaba en una cumbre de la OTAN, como también luego iba a un pueblo pequeño a interesarse por nuestros concejales que sin cobrar un euro están dejando los mejores años de su vida para un proyecto común compartido como es el Partido Popular. Por eso, María Dolores, yo te agradezco muchísimo la generosidad que tuviste al presentarte a este Congreso, en contra de tus ambiciones personales, pero por responsabilidad de partido. Y por eso yo me siento plenamente identificado de que ahora podamos compartir no solo equipos, sino también principios, valores y una idea clara de lo que necesita el Partido Popular, por el que tanto has hecho y, sobre todo, de lo que necesita España. Quiero también fijarme en el presentador, que bien podría ser el ponente. Adolfo es un amigo y Adolfo es una persona que, haciendo caso al adayo kennediano, en un momento de su vida decidió empezar a preguntarse qué podía hacer él por su país. Aceptó el reto, en circunstancias muy complicadas, de encabezar una candidatura en el Partido Popular de Castilla-La Mancha que empezó a suponer el fin de la hegemonía socialista en esta tierra. Se pateó todos y cada uno de los municipios manchegos y lo hizo además sin pedir nada a cambio y regresando a su profesión, presidiendo uno de los bufetes de abogados más importantes de España y con más implantación en el resto del mundo, en especial en Latinoamérica. Lo hizo siempre además llevando su apellido, su legado, ese patrimonio nacional de todos, con la discreción, pero con la excelencia, con el respeto, pero con la responsabilidad que solo un Suárez puede llevar. A Adolfo le he tratado mucho como amigo, pero también como exponente de la mejor memoria viva de la transición española. Le he tratado en Cebreros, en Ávila, hemos estado al pie de esa lápida con el epitafio de su padre en el claustro de la Catedral Abulense, donde decía que la concordia era posible. Y lo ha hecho también el posible. Siempre ha estado presto a apoyar, sin pedir nada a cambio. Y en este caso incluso yendo mucho más allá de lo que se le había pedido, expresando un apoyo que yo me tomo como colectivo, puesto lo que tú representas, Adolfo, no puede recaer solo en una persona. Por tanto, lo tomo como un estímulo, como un acicate y también como un tremendo peso de responsabilidad para no defraudarte. Dicho eso, tengo que recordar que yo el año en el que nací, tu padre dejó escrito una frase que decía que en la vida hay dos formas de enfrentarse a una decisión, la difícil y la cómoda. Él decía que siempre elegía la primera, entre otras cosas, porque no quería que la decisión, al final, fuera tomada por comodidad. Es verdad que yo esta decisión de presentarme al Congreso Nacional del Partido Popular tampoco la he tomado por comodidad, sino más bien todo lo contrario, por la responsabilidad de pensar que después de 15 años militando en un partido, después de haber estado dando la cara junto con mis compañeros en los peores momentos y las peores circunstancias y lugares, era buen momento de dar un paso y de intentar devolver a la sociedad y a mis compañeros todo lo que había recibido. Por tanto, esa lección también se la debo al presidente nacional saliente, que generosamente decidió convocar un congreso en el que todos los militantes decidieran su futuro, sin reivindicaciones, sin indicaciones, sin tutelas ni tutías, como dijera su paisano, Manuel Fraga. Creo que todos somos deudores de la mejor tradición reciente de la historia de España, de un gran presidente, de un gran patriota, de una persona generosa que después de haber salvado a España de perder la soberanía nacional 200 años después de la última vez que la perdimos, lo que ha decidido es ceder el testigo, con esa convicción tan gallega de que la política no es un maratón en el que hay que llegar extenuado a la meta, sino que es una carrera de relevos, en la que precisamente el juego generacional, el juego territorial y el juego ideológico se tiene que ir sucediendo con tranquilidad y sin ningún tipo de fracturas. Yo estoy muy orgulloso de haber sido el portavoz de Mariano Rajoy, como estoy muy orgulloso de haber trabajado con el presidente Aznar y de haber admirado al presidente Fraga. Creo que es importante que quien se presenta al Partido Popular para liderarlo esté orgulloso de su pasado, pero sobre todo tenga una gran ambición de futuro. Y yo creo que sí es cierto que tenemos que regresar cuanto antes al Gobierno de la Nación y que tenemos que reivindicar y recordar precisamente la vergonzosa maniobra parlamentaria filibustera por la cual un partido con 50 escaños menos que el que ostentaba el Gobierno, aliándose con batasunos, independentistas y la extrema izquierda, ha desalojado al presidente legítimo y elegido en 2 ocasiones, solo hacía 2 años, por todos los españoles. Digo, este recuerdo precisamente también nos tiene que llevar a decir que la hora en la que nosotros volvamos a la presidencia del Gobierno no es tanto un cuándo, sino un para qué. ¿Para qué queremos volver al Gobierno? ¿Cómo podemos recuperar ese crédito ciudadano perdido por la crisis económica,
por algún caso de irregularidades de algún compañero que ha traicionado sus siglas, o incluso por la fragmentación parlamentaria o por la erupción de nuevos partidos y plataformas. En ese para qué se me ocurren 3 palabras, las que estoy llevando ya por más de 25.000 kilómetros recorridos por España y casi medio centenar de provincias. La primera coincide con el maestro Marías, que es la ilusión. La ilusión para recuperar a aquellos que se fueron, para decirles que esto sigue siendo su casa, la casa del centro derecha, la gran casa de los 11 millones de votos, no la casa de los 8 millones que nos han expuesto a una moción de censura, no la casa política de unas encuestas que nos dan 5 millones claramente insuficientes para ser un proyecto ganador. La segunda es la renovación, una renovación tranquila, una renovación en la que se cuente con los mejores, con el talento. Tu amigo Feliciano Blázquez siempre me decía que hay que rodearse en la vida no solo de gente buena, sino mejor que tú. Él decía que te haga sombra, que te sigue la hierba debajo de los pies. Te sonará también, María Dolores, que tú le has tratado mucho a Feliciano. Y eso es lo que quiero, captar talento dentro, que no haya tenido una oportunidad, fuera los que se han ido a otro partido pensando que este ya no era su proyecto vital. Incluso los que nunca habéis estado en política y que os podéis preguntar, como hizo Adolfo, qué podéis hacer para mejorar vuestra sociedad. Y la tercera palabra es la unidad. Una unidad real, una integración efectiva, en la cual todos cabemos, todos somos imprescindibles, pero hay que hacer espacio para más gente, en el que la política no es un juego del baile de las sillas, sino en el que tenemos que decir que mucha más gente tiene que venir a aportar lo mejor de sí mismo y en el que, sobre todo, tenemos que colaborar conjuntamente entre todos, sobre todo entre compañeros. Para mí ha sido un honor que apenas unas horas después de abrir las urnas, el 5 de julio, esté pudiendo colaborar con 5 de los candidatos, incluido mi candidatura, que nos presentamos a este Congreso. Que Helio, que es el representante de lo que es los concejales, sin sueldo, sin tarjeta, sin despacho, esté con nosotros. Que Joserra, que es un exponente no solo de la imagen internacional, sino también de la defensa de los valores humanistas de este partido, también esté colaborando. Que José Manuel, con el que también trabajé como ministro de Exteriores, una referencia no solo internacional, sino también constitucional por todos sus escritos, también se siente identificado. Y que sobre todo María Dolores también haya decidido generosamente decir que su equipo, sus ideas y sus principios son absolutamente compatibles y conjuntos con los que representa mi candidatura, creo que es el exponente máximo de que la integración es posible. Como será posible, sin duda alguna, cuando después de las elecciones, después del Congreso, una vez que los militantes, representados por sus compromisarios, como siempre hemos hecho, decidan quién tiene que liderar este proyecto, como digo, por supuesto que será posible integrar a una compañera extraordinaria como Soraya Sáez de Santamaría, que tiene todo nuestro respeto, todo nuestro afecto y sin duda es también imprescindible para el futuro del partido. Pero dicho esto, yo creo que hoy no es un foro para hablar de nuestro libro. El partido en el que yo creo es un partido que se abre a la sociedad, que no es endogámico. La política no es un instrumento más que para mejorar la vida de la gente. Nunca es un fin en sí mismo. Siempre es un medio para transformar la sociedad. Y por tanto, hoy más que nunca quiero plantear un proyecto, una gran sociedad, en la que soy la sociedad civil, valga la redundancia, las empresas, las asociaciones, los representantes públicos, pero también los ciudadanos anónimos e imprescindibles, los que quieren saber qué proyecto vital y qué proyecto nacional tiene el principal partido de España y el más grande de Europa. Yo por eso quiero volver a acordarme del presidente Suárez. Se habla del Suárez del 77, el Suárez de las primeras elecciones libres en España, de la gran transformación. Tanto se habla que el año pasado Su Majestad el Rey Felipe VI nos convocó a todos los diputados y senadores en una sesión extraordinaria con los diputados y senadores constituyentes. Yo en ese momento tenía 35 años y vi cómo aquellos enjutos ancianos, algunos que habían pagado en la cárcel o en el exilio un régimen como el de la dictadura de Franco, vinieron al Congreso y se abrazaban con aquellos que estuvieron enfrente. No había trincheras, no había cicatrices en la tierra. Había personas que peinaban canas, enseñando el móvil con la foto de sus nietos, abrazos fraternales de aquellos que habían sido comunistas con aquellos que habían estado al otro lado. Y sin embargo yo vi en esa misma sesión que gente de mi edad, los que podíamos ser nietos de esa gran generación que se abrazó para mirar al futuro, sacaban claveles rojos, sacaban pancartas, pataleaban cuando hablaba el rey o criticaban que la presidenta Ana Pastor citara a Carrillo, citara a Suárez o citara a cualquiera de los artífices y arquitectos de esa etapa maravillosa. Por tanto, yo pensé que algo estaba fallando en España, pero sobre todo que algo estaba fallando en mi generación, que teníamos que implicarnos para construir un país mejor, sin revisionismos, sin comisiones de la verdad, aceptando y abrazando la mejor historia que nos ha hecho llegar hasta aquí.
También se habla mucho del Suárez del 78, del gran arquitecto del entramado constitucional admirado en todo el mundo. El Suárez que consiguió transformar un país y darle un marco constituyente, una ley de leyes en la que, como diría el rey Juan Carlos, todos cedieron para que todos cupieran. Pero yo quiero acordarme del Suárez del 76, del Suárez audaz, del Suárez incluso, yo diría, carismático, seductor. El Suárez que consiguió en apenas 2 páginas, con la ley de reforma política, plantar los pilares básicos que luego harían posible todo este milagro de forma pacífica y dentro de la concordia. El Suárez que dijo que primero, como diría Fernández Miranda, de la ley a la ley se podía plantear y construir el entramado jurídico, político y constitucional previo a lo que sería ahora nuestro marco de convivencia. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en tiempos en los que se habla precisamente de cómo podemos demoler nuestra historia reciente, que se habla incluso por parte del actual gobierno de la nación, de que tenemos que reformar una Constitución, como si los países serios cambiaran de Constitución cada 40 años o no la pudieran conservar durante más de 2 siglos, 3 en el caso de Estados Unidos, como si los países serios como Francia tuvieran que cambiar hacia la Sexta República en cuanto haya nuevos partidos que piden simplemente más esdrújulas y prefijos a lo que tiene que ser la calificación política. Yo creo en la Constitución, no solo como punto de partida, sino como punto de culminación de la mejor España. Pero sí que creo que se puede hacer una reforma política, una especie de ayornamiento de la sociedad española, sin necesidad de abrir las costuras, sin necesidad de volver a plantearnos las 2 Españas, sin necesidad de volver a enfrentarnos, cuando precisamente lo que conseguimos hacer es remar juntos en la misma dirección. Por tanto, yo creo que en ese ancla de reformismo, si volvemos a esa vuelta a la base, ese famoso back to basics que motivó el nuevo conservadurismo británico ya en época de John Mayer, yo creo que tenemos que partir de los principios y los valores con los que ganamos elecciones, no a pesar de los cuales ganamos elecciones. Esto no es ningún tipo de secta, sino lo que tenemos que ser es un proyecto político sugestivo de vida en común, en términos de Ortega, en el que los principios y los valores son nuestra bandera, o son las banderas de una sociedad española que ha pedido, ha reclamado a los políticos en sus balcones que nos unamos para reclamar esos principios. Son los clásicos de siempre, desde Smith hasta la sociedad abierta de Popper. Son la libertad individual frente a un intervencionismo prácticamente orwelliano en los términos del nuevo socialismo y de la nueva izquierda radical. Es el Estado de Derecho, la democracia representativa, frente al asamblearismo de moda que quiere revisionar el propio sistema en el que se basa nuestra convivencia. Es la seguridad personal y la defensa de la propiedad privada, frente a aquellos que creen incluso que se puede poner en jaque, en bien de la nomenclatura pertinente, incluso lo más íntimo de cada familia y de cada fruto del esfuerzo y el trabajo. Es la igualdad de oportunidades frente al igualitarismo que iguala a todos precisamente en la mediocridad. Es la honestidad y la responsabilidad frente al clientelismo, la política de bajo vuelo y de luces cortas. Pero decía Sartori que la democracia también es un problema de expectativas. Y como de expectativas también vivimos en estos días, permítanme que yo plantee brevemente lo que para mí sería el contrato con España. A nadie se le oculta que estoy volviéndome a referir al nuevo conservadurismo, en este caso americano, que en el año 94 Newt Gingrich también intentó plantear frente a una deriva de un país que perdía ya sus señas de identidad y su propia confianza en sí mismo. Este contrato social que yo planteo, y que pido disculpas por hacer política e ideas en un proceso interno, pero es que creo que precisamente nosotros tenemos que hablar de esto, no de nuestros perfiles como candidatos, no de cómo es el proceso para ser elegidos, no de cuándo tenemos que hacer algo respecto a nuestra oposición, no ser reactivos, ser propositivos, liderar la sociedad, no decir o comentar lo que ocurre en España, sino decir lo que tiene que ocurrir en España, romper la placa de hielo de la desilusión, del pesimismo, para que detrás de nosotros vengan los demás barcos, que es la sociedad civil, e incluso, estoy convencido, el resto de partidos. El primero de este decálogo, de este contrato con España, creo que tiene que ser el fortalecimiento institucional. Nosotros tenemos que defendernos de las agresiones que estamos sufriendo por parte de los movimientos independentistas y secesionistas. Y hay que hacerlo sin ningún tipo de complejo. Hay que hacerlo solo con la ley, pero con toda la ley. Pero me atrevo a decir que no solo con la ley para atenuar cualquier desafío, sino con toda la ley para prevenir cualquier tipo de ruptura. Yo por eso creo que tenemos que volver a recuperar
un rearmamiento institucional a través del Código Penal, incluyendo, de nuevo, el delito de sedición impropia, que se suprimió en el año 95 por parte del ministro Belloc, en época del gobierno de González, y el delito de convocatoria ilegal de referéndum, que se suprimió en la administración del señor Camaño en los gobiernos de Rodríguez Zapatero. Solo con estos dos tipos penales hubiéramos evitado todo el procés. Se hubieran anticipado consecuencias penales sin tener que judicializar el proceso. Hubiéramos descarrilado un proceso como se descarriló el Plan Ibarretxe, y lo hubiéramos hecho además con el consenso de toda la sociedad española. Y estoy convencido ahora además que con otras cuestiones como ampliar el recurso previo de inconstitucionalidad no solo a los estatutos, sino también a las leyes que puedan tener efectos irreversibles, podríamos hacerlo. ¿Esto quiere decir que hemos hecho mal en el plantar cara al desafío secesionista? No, no quiere decir eso. ¿Esto quiere decir que yo pongo en duda lo que el Gobierno de la Nación ha hecho estos años? Todo lo contrario. Ahí estaba yo para defenderlo. Pero esto lo que quiere decir es que no hemos tenido la mayoría suficiente ni para plantear estas medidas cuando nos hubiera gustado, ni tampoco con la extensión precisa. Y, por tanto, como ahora tampoco tenemos esa mayoría y ni siquiera estamos en el Gobierno, hay que plantear los mecanismos legislativos para fortalecer la nación y evitar que eso pueda pasar. El segundo de las cuestiones que propongo es la regeneración política, pero una regeneración nihilista. No estamos buscando bajo los adoquines la playa, no estamos conquistando los cielos. Intentamos que sea este modelo constitucional el que funciona y el que permite que la gente se sienta representada con la política. Yo por eso quiero plantear una modificación de la ley electoral, como lo hicimos ya hace unos años, para garantizar que gobierne la lista más votada, al menos en el campo municipal, que no implica la reforma estatutaria ni constitucional, a través de una segunda vuelta en varios tramos, para que el alcalde más votado tenga más garantías de mantener su posición, sin que, como bien sabe Javier Maroto, vengan los que perdieron las elecciones a pactarla en los despachos. Y, en segundo lugar, propongo una reforma de la ley electoral en la que la prima de escaños impida que sean los partidos nacionalistas o los partidos que puedan surgir los que decidan durante toda la historia democrática el color de los gobiernos y las políticas a emprender. Tampoco requiere de una modificación constitucional, porque nuestra Constitución prevé hasta 400 escaños en el Congreso de los Diputados. Por tanto, se podría plantear una prima de escaños sin necesidad de abrir en canal el texto constitucional. En tercer lugar, yo planteo una agenda reformista de competitividad, que siga la ya emprendida en la primera legislatura de Mariano Rajoy con sus 5 famosas leyes macroeconómicas que evitaron el rescate, con la audacia de los nuevos tiempos, con una nueva revolución fiscal que con el aumento de recaudación permitiría bajar el IRPF y bajar también el impuesto de sociedades, en mi opinión, retirando gran parte del entramado de deducciones, pero dejando unos tipos muy concretos en los que todo el mundo sepa a qué atenerse y podamos además combatir el fraude o la elusión fiscal. También propongo que se supriman el patrimonio, el impuesto de patrimonio, de donaciones y de sucesiones, por injusto, por gravar doble o triplemente y por irrelevante, porque no alcanza ni el 0,5% de la recaudación, y por seguridad jurídica, porque no podemos seguir teniendo taifas autonómicas que deciden con el bolsillo del contribuyente lo que ellos consideran. Creo también que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad fiscal. Con la mera publicación de las cotizaciones sociales en la nómina, fomentaremos una revolución en la cual los trabajadores sabrán que su jefe paga más por su puesto de trabajo, los trabajadores sabrán que están mejor remunerados en la sociedad a la que sirven y los gobiernos tendrán que dar más explicaciones de que esos impuestos que también perciben tienen que ser utilizados de forma eficaz y eficiente. En cuarto lugar, podemos proponer una reforma de la Administración, una reforma de la Administración audaz. Estamos viendo precisamente ahora cómo incluso el Gobierno del Partido Socialista propone cuestiones que creo que abren un debate positivo. Una reforma de la Administración que, por supuesto, respete todos los derechos y obligaciones derivadas de quien ha obtenido en justa competición y oposición su plaza pública. Pero a que consigamos también que la eficiencia, la meritocracia, el acceso sin ningún tipo de discriminación por lengua, dependiendo de cuál sea la comunidad autónoma, e incluso el desempeño que se puede premiar para quien mejor lo haga o más trabaje, sea uno de los puntos de partida y que ayudemos a lo que es la gran función pública española de la nueva digitalización y de las nuevas tecnologías para que sea más cercana, más eficaz y que tenga menos componente burocrático y menos trabas administrativas. En quinto lugar, creo que es vital la educación.
Es absolutamente falso eso de mantra que se dice que cada vez que viene un gobierno a España cambia la ley educativa. Ojalá. En más de 3 décadas en España solo ha habido leyes promulgadas por la izquierda y solo ha habido 2 años en la que parte de una ley orgánica de educación ha estado en vigor. La Ley de Calidad Educativa del año 2004 fue derogada por Real Decreto después de una gran negociación y la LOMCE ha sido paralizada no solo por la izquierda, sino por aquellos partidos que decían que también estaban a favor de la libertad educativa y ahora directamente sentenciada a muerte en el segundo Consejo de Ministros del presidente Sánchez. Yo creo en la libertad educativa, pero sobre todo creo en que yo debo decidir la educación de mis hijos. Yo no quiero que ningún burócrata decida por ningún código postal ni a qué colegio mando a mis hijos, ni qué currículo educativo tiene que tener ese colegio en toda su extensión, ni mucho menos que yo no tenga elementos de juicio objetivos para saber por qué elijo eso. Por tanto, hay que tener libertad en la elección, pero también evaluación objetiva de conocimientos. Necesitamos saber cómo van nuestros hijos, necesitamos saber cómo van nuestros colegios y necesitamos saber qué hacen con nuestro dinero las administraciones que pagan esos colegios. Pero además, yo que he hecho el graduado escolar en Londres, yo lo que percibí, lo he visto con el tiempo, es que eso genera una gran igualación social. Porque si un instituto público de Vallecas, al haber metido chino en su libertad curricular, o programación, o matemáticas 2, o inglés en todos los tramos, y tiene mejores resultados objetivos, los padres del barrio de Retiro van a querer llevar a sus hijos al instituto público de Vallecas en vez de al colegio privado del barrio del Retiro. Esa es la igualación social, la equidad garantizada por la Constitución en la educación, que curiosamente aquellos que abogan por la comprensividad pedagógica e incluso se refieren a países nórdicos, sin saber que no solo en impuestos, sino en educación abjuraron de su sistema hace 20 años. Creo que están llevando a nuestros niños al fracaso directo, no en el tema escolar, sino también en el tema laboral. Cuando dice Eurostat que hay 1 millón de puestos de trabajo en Europa que no se cubre por falta de capacitaciones, cuando dice la OCDE que nuestros hijos van a trabajar, la mitad de ellos en empleos que aún no existen, cuando dicen los expertos precisamente que nuestros hijos van a tener que trabajar en varias profesiones, no empleos, a lo largo de su vida, parece evidente que hay que enseñarles en el aprendizaje de habilidades que tienen que aprender a aprender y que tienen que competir en un mundo cada vez más difícil para la empleabilidad. En sexto lugar, creo que tenemos que hablar seriamente de la sostenibilidad del estado del bienestar. Creo que en un país cuya longevidad es la segunda más alta del mundo, en un país cuya natalidad está prácticamente por la mitad de lo que es la tasa de reposición, tenemos que hablar sin alarmismos, pero con responsabilidad, de cómo podemos garantizar el sistema sanitario y las pensiones para nuestros hijos. Creo que el Gobierno del Partido Popular ha conseguido rescatar el estado del bienestar que estaba quebrado, con deudas multimillonarias, y ha hecho bien en tranquilizar a todo el mundo para decir que es perfectamente sostenible. Pero creo que tenemos que trabajar también en modelos de eficiencia, de eficacia y, sinceramente, empezar a debatir sobre estos temas en el marco del Pacto de Toledo y también en el marco del desarrollo de la ley del 2012 en materia de la unificación del sistema sanitario a nivel nacional. En séptimo lugar, creo que tenemos que hacer una agenda tremendamente reformista y rupturista en materia de natalidad, de demografía, de conciliación, de despoblación, de políticas de familia. Creo que este es el partido de la familia, no porque el resto de partidos y sus militantes no la tengan, sino porque nadie la reivindica de forma tan orgullosa como lo hacemos nosotros. Creo que todas las políticas sectoriales, la mayoría de las comunidades autónomas y gran parte de las municipales, son políticas de familia. Creo que lo más progresista es defender la vida y la familia. Y por tanto creo que tenemos que tomarnos en serio que el invierno demográfico que sufre Europa, pero muy en especial España, que la despoblación de nuestro entorno rural, que la dificultad del sector primario para adaptarse a los nuevos requerimientos globales tiene que tener una página muy grande en nuestra agenda política reformista. En octavo lugar, tenemos que adaptarnos a los retos del futuro también en relación al cambio climático. Veo y a los modelos de energía y a la capacidad de sostener, y veo a Isabel que asiente, un sistema en el que España ha sido pionero, pero que ha tenido que venir el Partido Popular a poner orden también en ese sistema para hacerlo sostenible. Creo que tenemos que abordar también un pacto nacional por el agua. El Partido Popular se puso de acuerdo entre todos sus presidentes autonómicos para proponer un texto a las Cortes Generales que pudiera abordar un déficit muy complicado
desde la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Ese consenso complicado también, valga la redundancia, entre nuestros representantes autonómicos, era una propuesta que lanzábamos al resto de representantes regionales de otros partidos y que creo que hay que abordar. En penúltimo lugar, la seguridad y la geoestrategia internacional. El papel de España en el mundo, nuestro vínculo transatlántico, nuestro papel preponderante en el Mediterráneo, el reconocer que ya somos la cuarta potencia de la Unión Europea, nuestro vínculo con el África Occidental, nuestra presencia en la Alianza del Pacífico. España es la nación más antigua de Europa, pero la hispanidad es uno de los hechos más relevantes de la historia de la humanidad. Tenemos que aprovechar precisamente esa cultura vasta, esa historia inigualable, para resituar a nuestro país una vez superada la crisis económica y la crisis de credibilidad que habíamos heredado del gobierno de la izquierda y tener una posición preponderante en el mundo. Si Estados Unidos abraza una agenda aislacionista, ahí tiene que estar España, precisamente ocupando ese patio trasero. Si Estados Unidos abraza una agenda proteccionista en el comercio mundial, ahí tiene que estar España, liderando y diciendo que solo a través del libre comercio prosperan las sociedades. Si la izquierda quiere hacer demagogia con la cooperación al desarrollo, ahí tiene que estar España, recordando que la lucha contra la pobreza, como dice Norberg en su último libro, ha motivado que 1.200 personas salgan de la pobreza extrema en los últimos 25 años abrazando el libre comercio, sin demagogias y sin necesidad de tener que lucrar a regímenes corruptos, porque solo precisamente con la prosperidad y la institucionalización es como han salido, como pasó en Asia y ahora tiene que pasar en África. También con la inmigración, y miro otra vez a María Dolores, una política de defensa, de seguridad de las fronteras exteriores, coordinada con Europa y al mismo tiempo solidaria, con cooperación en origen, con oficinas de acceso a la posibilidad de venir a trabajar con igualdad de derechos y obligaciones a España. Este país absorbió 6 millones de personas, en el buen sentido de la palabra, lo mejor de sí mismos, acogió, abrazó a 6 millones de personas, nuevos españoles que vinieron en la década de los 90 y que luego en la crisis económica pudieron volver a sus países, que lo hicieron de forma ordenada, sin demagogias, de forma regular. Y por último, creo que tenemos que abandonar el liderazgo en la cuarta revolución industrial. Llevo tiempo hablando de esto porque llevo 2 años en el Foro Económico de Davos hablando en uno de los paneles menos conocidos y con gente de bajo nivel como yo sobre estas repercusiones sociales y políticas. O surfeamos esta ola o nos va a arrollar. Igual que la primera revolución industrial con el vapor supuso la égira del campo a la ciudad, igual que la segunda con la electricidad y la química supuso la irrupción de las clases medias, igual que la tercera con la informática supuso el culmen de la globalización, la cuarta va a tener disrupciones muy severas que ahora sí podemos anticipar. El blockchain, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, el machine learning, la robótica, son avances que son positivos, pero tenemos que hablar de ellos. Hablamos del coche autónomo, y veo aquí representantes del sector de la automoción, y no hablamos de los millones de trabajos que se van a perder con el coche autónomo. Hablamos de la desecuenciación del genoma humano, y no hablamos de que puede producir longevidades de más de 15 o 20 años a la hora de poder, a través de inyecciones víricas, suprimir cánceres ya detectados en tu organismo. Hablamos de los drones y no nos damos cuenta de que el comercio mundial en las pasadas Navidades ya tuvo un 30% de online, mientras en los ayuntamientos nos dedicamos en discusiones bizantinas a hablar de si tienen que abrir los comercios los domingos o los sábados. Por tanto, el mundo avanza rápido. Las empresas avanzan rápido, la sociedad civil avanza rápido y los políticos avanzamos lentos. Y en España particularmente, porque algunos pusieron palos en la rueda y pisaron la manguera de nuestra ilusión de futuro, más. Creo que tenemos que abanderar estas reformas sin premura. Creo que tenemos que hacerlo, eso sí, de forma urgente. Creo además que nuestra responsabilidad como país y de cara a nuestros hijos es que consigamos abanderar esas cuestiones, para poder hacer un estado del bienestar sostenible, para poder basar nuestra pauta de crecimiento y creación de empleo de forma real, para poder seguir abanderando lo que tiene que ser la cobertura de las expectativas de todas las generaciones que vienen por detrás. Y quiero acabar otra vez, Adolfo, con una palabra de tu padre, en esta ocasión prestada del gran Antonio Machado. Lo digo ahora que el señor Sánchez se dedica a pasear por la fuente, olvidando los versos de este gran poeta. Tu padre dijo, y tú lo sabes, que ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana, ni el ayer escrito. Por tanto, con estos versos machadianos, lo que nosotros pensamos es que, orgullosos de nuestro pasado, como partido, como sociedad, como nación, tenemos que escribir juntos el futuro, con ambición, sin resignación, mirando a los ojos a los españoles y diciéndoles que tenemos un proyecto para ellos. Pero ese proyecto no podemos escribirlo solos. Ni siquiera puedo escribirlos con gente mucho mejor que yo, como los compañeros y candidatos que hoy han tenido a bien acompañarme. Ni siquiera puedo hacerlo con los miembros del Gobierno, que también defendieron este país. Tenemos que defenderlo con la gran sociedad que ustedes representan, que demasiadas veces en cenas o en desayunos hemos tendido a quejarnos, hemos tendido a arrastrar los pies, hemos tendido a ser pesimistas, pero que esto requiere una llamada a la acción, que todos juntos una vez más volvamos a darnos la mano y que avancemos hacia lo que sabemos que tiene que ser el mejor futuro de España. Para ello me pongo a su disposición y les aseguro que el Partido Popular no les va a defraudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos por las preguntas. Yolanda González, de Infolibre, dice: ha señalado usted recientemente que si preside el Partido Popular no va a tolerar humillaciones a la soberanía nacional. ¿Puede concretar alguna medida en este sentido? Creo que he concretado varias, pero creo que es muy importante que sepamos que tenemos que apoyar el Estado en Cataluña. Hay que recordar que las autonomías no son una administración en paralela, son el Estado. Allí donde están, la máxima autoridad en Cataluña es el presidente de la Generalitat. Y lo que vimos, por ejemplo, tras los atentados en Barcelona, fue un intento de humillación y de encapsular, por ejemplo, al jefe del Estado, al presidente del Gobierno y a sus ministros, que se intentaron presentar como si un comisario europeo acudiera de visita a otro país, en vez de decir claramente que eran los representantes precisamente del pueblo catalán, que no es un solo pueblo, como dicen los supremacistas independentistas, sino que es una parte imprescindible de toda la nación española. La propia Constitución española es muy catalana, no solo por el apoyo tan alto que tuvo a la hora de ratificarse por parte de los ciudadanos de Cataluña, sino porque también contaba entre sus ponentes con catalanes como Miguel Roca, como Soler Tura, y tuvo una gran implantación a la hora de definir las reivindicaciones que las nacionalidades históricas estaban pidiendo. Por tanto, nosotros lo que queremos decir es que tenemos que hacer política, que el diálogo no cabe con quien quiere romper la legalidad, que no cabe la contemporización con aquellos que quieren quebrar la convivencia y que, sinceramente, estamos rozando algunos tintes totalitarios en el discurso de los secesionistas. Esto lo dijo Paco Frutos el 8 de octubre en una manifestación y todos lo aplaudimos. Lo dijo Josep Borrell, apelando no solo a Mitterrand, diciendo que el nacionalismo es la guerra, sino apelando incluso a Zweig, diciendo que el nacionalismo es veneno. Y todos lo aplaudimos. Cada vez que lo decimos a alguien del Partido Popular, o piden nuestra reprobación, como pidió Joan Tardá, por decir que los partidos políticos en España no pueden incluir fines ilegales en sus propios estatutos fundacionales, como pasa, por cierto, en Francia, en Portugal o en Alemania, y digamos que intentan coartar nuestra respuesta cuando escrachean nuestras sedes, pintan nuestras tiendas, mandan balas a los buzones de nuestros líderes, humillan a nuestros hijos en los colegios o cuelgan monigotes ahorcaos de un puente en Vic en plena campaña electoral con nuestro logotipo. Eso es totalitarismo. Yo he tenido una semana epistolar con el señor Torra y con el señor Puigdemont a través de las redes sociales, en los que se nos echaba en cara precisamente eso. Cuando yo fui a visitar a la Jefatura Superior de Policía para decirles: no hay que pedir perdón por lo que hacéis, que es preservar la libertad y los derechos en Cataluña, me contestó el señor Puigdemont que yo lo que estaba diciendo cuando dije que quien se quiera ir de España, como los independentistas, se fueran como él,
pero que no dijeran que Cataluña se va a ir de España, porque entonces dejaría de ser Cataluña y dejaría de ser España, y no va a suceder. Me contestó que eso era algo fascista. Me contestó que eso era más o menos pedir que se exiliara el 50% de los catalanes, lo cual es radicalmente falso. Yo creo que hay que tener una posición firme, sin complejos, y dejando muy claro que dentro de la Constitución cabe todo el mundo, pero que fuera de ella no debemos amparar ningún delito y, por supuesto, no permitir que ningún país miembro de la Unión Europea humille al Poder Judicial español a la hora de modificar su propia instrucción judicial de delitos tan graves como el de rebelión y sedición. Le agradecería, hay muchas preguntas, que fuera lo más breve posible. Fernando Jáuregui dice, ¿cree usted que el llamado caso Corina puede influir en el Congreso del Partido Popular? Lo digo, dice Fernando Jáuregui, porque la otra candidata controló el CNI, que está ahora en el centro de la tormenta. Y le pregunta, Fernando, si apoyaría usted la comisión de investigación pedida por Podemos. Luisa Cortés dice, el viernes en esta tribuna, el líder de Izquierda Unida, señor Garzón, criticó duramente a la corona y propugnó el cambio inmediato a la República. ¿Defendería usted hoy aquí a la monarquía, en particular el papel que está desarrollando Su Majestad Felipe VI? Eso es una pregunta retórica. Yo siempre defenderé al rey de España, que es un gran rey, un gran jefe de Estado, una gran persona y un gran patriota. Y además lo ha demostrado en el peor desafío territorial al que se ha enfrentado España. Creo que su discurso de octubre pasará a los anales de la historia, como también el de su padre en otro golpe de Estado, el 23 de febrero del año en el que yo nací. Yo creo sinceramente que tanto el rey Juan Carlos como Felipe VI forman parte de la mejor historia de España y por tanto no apoyaré, si soy presidente del Partido Popular, ninguna comisión de investigación que solo busque el desprestigio de la institución más querida por todos los españoles y a la que debemos en gran medida los mejores años de nuestra historia reciente. Francisco León le pregunta si es usted partidario del traslado de los restos mortales de Franco y si debería el PP sacudirse el estigma del partido de orígenes franquistas. Natalia Junquera, del País, le pregunta qué piensa al ver a gente concentrada con el brazo en alto y banderas preconstitucionales ayer en el Valle de los Caídos. Yo no gastaría un euro en desenterrar a Franco y no gastaría un euro en volver a enterrarlo. Yo he hecho apelación a la historia de concordia, de reconciliación, de generosidad de aquellos que sufrieron cárcel y exilio, y yo creo que un país que está pendiente de lo que pasó hace 40 años, o casi 100, si vamos al origen de este drama, es un país que tiene el riesgo de quedar convertido en estatua de sal, como la leyenda de Lot. Yo no voy a admitir ninguna lección sobre lo que es un partido democrático, surgido en democracia y abrazando los principios democráticos, a diferencia de otros, y mucho menos lo voy a hacer desde una perspectiva personal, como familiar, como nieto de represaliado. Yo oigo estas peticiones y, sinceramente, podría decir que a mí me benefician. Pero cuando recuerdo que desde el año 75 en España, y en especial desde el 78, cualquier familiar puede buscar los restos de sus seres queridos, con pleno apoyo de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las autonomías y del Gobierno de España, me quedo tranquilo y creo que tenemos que seguir apelando a la reconciliación. Lo que más me preocupa sobre todo esto es que Pedro Sánchez está siguiendo la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, plantear cuestiones innecesarias solo por rédito electoral con el riesgo de fracturar gravemente la sociedad. Yo creo que tenemos que mirar al futuro y hacerlo con el orgullo de saber que formamos parte de un país en el que unos y otros, rojos y azules, represaliados y personas que estaban en ese gobierno, se dieron la mano y decidieron mirar hacia el futuro. María Daván, de la COPE. María Daván, de la COPE, le pregunta si el apoyo de María Dolores de Cospedal, presente aquí con nosotros, el apoyo a su candidatura,
cree que inclina definitivamente la balanza a su favor. Yo le escuché a María Dolores decir que ella cree en un partido en el que los compromisarios y los militantes decidan su futuro. Y creo que eso se vio en una campaña limpia, en una campaña propositiva, en una campaña en la que apeló a los valores, a los principios, en la que apeló a un futuro del que ella debe seguir siendo parte. Y yo lo único que puedo decir es que ella tuvo un gran apoyo. Tuvo un gran apoyo, además, sin pedir a nadie nada, sin recordar a nadie nada de todo lo que había hecho y de todo lo que había podido plantear dando la cara para el partido. Yo lo que sí que creo es que hay una mayoría de inscritos que decidieron apostar por unas candidaturas que ahora tienen que decidir a través de sus delegados, es decir, de compromisarios, quién encabeza. Pero yo sí que tengo que recordar que si hemos sido capaces de esta integración de 5 candidaturas, seremos capaces de garantizar un Partido Popular unido. Y una reflexión más al respecto que he hablado con María Dolores. Nosotros somos optimistas del Partido Popular que va a salir el próximo lunes. Lo digo porque solo se oye las fracturas, debates sobre cómo es cada candidato. Yo soy optimista. Yo creo que si lo hacemos bien, si sabemos integrar, el Partido Popular el lunes va a recuperar muchos puntos en las encuestas. Y sobre todo, vamos a ayudar a nuestros concejales y alcaldes a ganar elecciones. Porque esto no es como otros partidos en el que solo se habla de la cúspide. Nosotros somos un partido de concejales que hacen alcaldes, de alcaldes que nombran diputados provinciales, de diputados provinciales que hacen presidentes de diputación y que todos ellos ayudan a ganar a los diputados autonómicos que hacen presidentes de las autonomías y que todos ellos conseguiremos ganar las elecciones generales, pero por ese orden. Primero fortaleciendo el partido, uniéndolo. Luego, ganando las elecciones autonómicas y municipales, nuestros concejales y alcaldes nos piden que quieren tener al lado a alguien que les levante el brazo y que les aporte un proyecto de renovación, de ilusión, de unidad, ambicioso, de principios y de valores, y que luego así podremos ganar las elecciones en el 2020. Y yo creo que en ese sentido, y es ella la que tiene que responder, considero imprescindible el papel que tiene que seguir jugando María Dolores de Cospedal en el partido y en España. Incluso el de secretario general. Insisto que han pasado semanas y nada me ha dicho respecto a ella misma, respecto a su equipo. He sido yo el que he dicho, necesito contar con los mejores y tienes a tu alrededor a los mejores. Y yo creo que eso es algo que tenemos que poner en valor. Ninguna de estas candidaturas que estamos trabajando conjuntamente hemos hecho ninguna llamada para decirle a nadie qué puesto tiene, qué puesto va a tener o por qué lo va a tener. Y digo más, creo que la política ha cambiado. Y quien no se haya dado cuenta tiene el grave riesgo de que lo cambien a él. Las plataformas políticas que han surgido, cívicas, los movimientos como el Marche en Francia, como el de Trump en Estados Unidos, como los de derechas en el norte de Europa, como los de izquierdas con Syriza en el sur de Europa, son movimientos que han surgido porque los partidos tradicionales no nos hemos sabido adaptar a los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos erradican el clientelismo y los nuevos tiempos reconocen que la política es una profesión, pero sobre todo una vocación, en la cual es muy complicado incluso permanecer. Por tanto, es absurdo decirle a alguien qué le vas a ofrecer, porque yo lo que diré es, por favor, quédate. Por favor, sigue trabajando con nosotros, te necesitamos y serás lo que quieras, porque conseguiremos ampliar un espacio electoral para que pueda venir más gente. Yo les rogaría que aplaudieran al final todo lo que quieran. Vamos a ver si seguimos. Marisa Piqueras, de Europa Press, dice, ¿tiene usted ya pensado su equipo si gana el Congreso del Partido Popular? Ya sé que le ha respondido ahora, y en especial a quién propondrá como secretario general. Hay también quien pregunta si cree usted que el señor Feijóo le va a tratar de poner ese secretario general a cambio de su apoyo. Diego Velasco, ¿tendrá usted que ceder la secretaría general al señor Feijóo? Natalia Junquera, ¿tiene usted ya decidido o adjudicado el puesto de secretario general? Patricia de Arce, de la agencia EFE, si gana, ¿reflejará su comité de dirección la integración que promete? ¿Mostrará también su integración la secretaria general? No he pensado todavía los puestos en el organigrama. Sinceramente creo que es secundario. Yo me presenté el primer día que bajé a atender a los medios de comunicación. Luego he ido atendiendo hasta 4 ocasiones todos los días durante esta campaña multikilométrica. Pero lo que dije es una cosa que sorprendió, y es que dije que no sabía si yo era el mejor candidato
se hizo el gran silencio, pero sí sabía que tenía un mejor proyecto, porque era un proyecto en el que todos cabían. Lo mantengo. Por tanto, la integración claro que va a ser posible, porque es imprescindible y necesaria. Soy yo el que la pediré. No es una cuestión magnánima de yo ofrezco no sé qué puesto. Es una cuestión de que el partido necesita que sigamos unidos y trabajando conjuntamente. La semana siguiente a esa presentación hice también unas declaraciones que sorprendieron. Dije que yo no quería ser ni secretario general, ni portavoz parlamentario, ni candidato a ninguna institución si yo no ganaba. Lo dije con esa humildad castellana, a veces mal entendida en un país en el que no es fácil ver políticos que se autoexcluyen de un equipo cuando no ganan. Pero lo hice sinceramente por generosidad, para decir que aquí no va a haber corrientes internas si no ganamos, que aquí no va a haber reivindicaciones de puestos si no conseguimos llegar hasta el final. Hasta el final, digo, al abrir las urnas, porque ya hemos dejado muy claro que vamos hasta el final y hasta la votación. Y que al mismo tiempo, si ganamos, nadie va a perder, porque todos van a estar incluidos. Y eso incluye, evidentemente, la confección del organigrama. El Congreso solo exige que se lea una lista de personas que van a integrar la dirección. El reparto de las funciones se puede hacer en un comité ejecutivo posterior. Por tanto, para garantizar la integración, sí se puede dejar muy claro que se podrá configurar el organigrama una vez sabido el resultado y saber quién no ha pasado a ser el líder del Partido Popular. Santiago Tamargo dice, ¿cómo puede pretender recuperar el partido, regenerar el partido y la sociedad española quien doña Soraya ha ostentado el poder y es responsable por acción u omisión de tantas cosas, por ejemplo, el fiasco de su plan de diálogo con Cataluña? Tania Rodríguez dice, ¿le ofrecería usted a doña Soraya ser la cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid? Vamos a ver, yo vengo defendiendo por todas las provincias por las que voy un modelo de partido dual, y es un partido nacional en el mensaje, un partido absolutamente vertebrado en lo que tenemos que proponer a la sociedad española, sin cacofonías, sin que haya quien se haga el simpático para que luego tengamos que dar la cara a los de siempre, sin que haya disrupciones en las cuestiones claves, pero al mismo tiempo descentralizado y respetuoso con las decisiones que ya se han tomado en los respectivos organigramas provinciales y regionales. Es decir, yo no veo una ejecutiva nacional que rápidamente se ponga a reestructurar inmediatamente el partido, porque además creo en los liderazgos que, como he dicho anteriormente, si vas rápido y bien acompañado, es decir, lejos y con unas banderas enarboladas muy alto, la gente al final te seguirá o se irá desenganchando. No hará falta hacer ese tipo de modificaciones. Pero a la pregunta, lo que sí que me he comprometido es en que los candidatos autonómicos y municipales se tienen que conocer cuanto antes, porque si lo que estamos diciendo es que necesitamos tiempo para escuchar, para que nos escuchen, que necesitamos captar a los mejores, evitar que nos los capten otros partidos, lo que sí que es imprescindible es que se tenga tiempo. No he dicho antes a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo algo que ahora viene al caso. Yo en Galicia, que arranqué la campaña allí, dije que el Partido Popular de Galicia para mí es la referencia y el ejemplo de lo que se puede hacer a nivel nacional. Y además dije también que Alberto Núñez Feijóo sería lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Lo mismo que he dicho de las personas aquí presentes. Creo que necesitamos a los mejores y que además es un buen momento para decir que proyectos encabezados por personas, en este caso más jóvenes, tampoco tan jóvenes, porque ya cuando rozas los 40 años, pues te acuerdas de otros líderes políticos que empezaron a mi edad, que no les fue tan mal, te acuerdas de 6 presidentes europeos que tienen esta edad, o del de Colombia, o del de Canadá, y además te acuerdas de Jardiel Poncela, que decía que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Pero sí es verdad que se suele cumplir, que cuando hay liderazgos jóvenes se rodean de personas con experiencia. Gutiérrez Mellado, veo aquí a Matías Rodríguez Enciarte, me acuerdo de los Lladó, de los Boyer, de los Abel Matutes, de los Arias Salgado. Es decir, siempre tiene que haber una absoluta coordinación entre liderazgos que piden una oportunidad, que piden paso, y gente alrededor que, además de ser mejor, suele tener experiencia. No solo Adolfo me ha honrado con su apoyo en esta ocasión. La semana pasada estuve con mi maestro Manolo Pizarro también hablando de reformas institucionales. He estado con economistas como Dani Lacalle, como Bernardo de Quirós, hablando de posibles reformas económicas. He estado con líderes sociales como Juanjo Cortés, el padre de Mariluz, hablando de nuevas leyes del menor. He estado con exministros, tanto de Rajoy como de Aznar, como de Suárez, aprendiendo y diciendo
qué es lo que ellos creen que se puede mejorar incluso, y veo aquí al ministro Serra, con el que también he hablado, qué es lo que se puede mejorar de cara a los próximos años. Por tanto, una integración contando con los mejores y, por supuesto, también con las mejores candidaturas. ¿Se ha reunido usted con el señor Aznar? No. Recientemente. Santiago Álvarez Barón dice, ahora ya no se habla de natalidad, familia y maternidad. En pocos años habrá más jubilados que jóvenes, obligando a reducir las pensiones. ¿Qué propone para apoyar la familia y la maternidad? Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional, dice, ¿comparte usted la posición de su compañero de equipo Javier Maroto en el apoyo a la regulación de la gestación subrogada? ¿Cuál es exactamente su posición en este tema? La misma que aprobó el Congreso del Partido Popular en su ponencia digamos, ideológica, en este caso era de Asuntos Sociales, y que su ponente, Javier Maroto, ha expuesto en todos los medios de comunicación de España. Y es que estaremos a lo que diga la Comisión de Bioética, porque nosotros no reabrimos debates o no abrimos debates que puedan dividir a la sociedad, sino todo lo contrario. Intentamos estar del lado de la sociedad y de nuestros principios. Y en este caso es una cuestión que es curiosa, que los polos opuestos coinciden. Las personas más conservadoras están de acuerdo con las personas más de izquierdas, a la hora de ver que esta regulación puede tener unas connotaciones muy divisivas y muy polémicas, y por tanto nos hemos fiado de la opinión de los expertos, porque también yo tengo que recordar una cosa, lo digo por alguna noticia que ha salido diciendo, bueno, el PP conmigo gira a la derecha y reabre un debate ideológico, creo que decían antes de ayer. Lo segundo, bienvenido sea. Yo creo que si un partido no abre un debate ideológico, nos convertimos en otra cosa muy distinta. Lo primero no es que me incomode, porque creo que en este país no solo se puede decir de forma orgullosa que eres de izquierdas, yo también estoy orgulloso de ser de centro-derecha, liberal, conservador, pero al leer el artículo me di cuenta que no estaba bien enfocado, porque los principios que esta candidatura está enarbolando son transversales. Es transversal la defensa de la unidad de España, de la libertad individual, de la honestidad y la eficacia, de la defensa de la vida y de la familia, y también, por supuesto, de lo que es la seguridad y la reivindicación de las víctimas del terrorismo. Creo que muchos socialistas se sentirían identificados con estos principios. Por eso, cuando se han enarbolado con más fuerza, es cuando incluso gente de izquierda nos ha votado para concedernos las mayorías absolutas. ¿Quiere decir eso que no se hayan enarbolado en los últimos años? No. Lo que pasa es que la minoría parlamentaria, o esa frase genial de Mariano Rajoy, de que lo urgente nos ha impedido hacer lo importante y atribuido con su tradicional sorna hacia los que nos estaban boicoteando la legislatura, que eran no solo la izquierda, sino también nuestro socio de investidura, creo que puede explicar que algunos electores hayan pensado que no nos estábamos ocupando de esas cuestiones cuando sí que estábamos velando para que se pudieran cumplir. Pero desde la oposición tenemos la obligación de volver a reivindicarlo, los principios de siempre, como nunca. Ha hablado usted del presidente del partido, el señor Rajoy. ¿Qué haría usted si don Mariano, en su discurso del próximo día 20, pide un esfuerzo de las dos candidaturas por lograr una sola candidatura? ¿Qué haría usted en ese sentido? ¿Renunciaría a la suya? Antonio Ledezma, alcalde electo de Caracas, le pregunta si será posible una lista unitaria de consenso para integrar una dirección política con una visión compartida. Esta misma pregunta se la hacen muchos otros. También, bueno, vamos a empezar por ahí. Sí. Vamos a ver. Una de las muchísimas virtudes que tiene Mariano Rajoy es que es una persona previsible. Y cuando él convocó el Congreso Nacional en una junta directiva, dijo que él pedía una integración después de la votación, con unas normas que se dieron de una doble vuelta, de unas primarias en 2 urnas, que yo no propuse y que fueron aprobadas por todos y que, por tanto, hay que cumplir. Es como si ayer, en el Francia-Croacia, en el vestuario, hubieran amañado el resultado sin jugar la segunda parte. Es como si en una carrera de Fórmula 1, en vez de definir la pole position, se para directamente y se dice que esa es la clasificación. Yo creo que es importante recordar que las 2 vueltas, que por cierto, digo porque hay cierto equívoco al respecto, la doble vuelta es la que nosotros proponíamos para que gobernara la lista más votada en las elecciones municipales. O sea, la doble vuelta no suprime, al revés, que gobierne el más votado. Pero, como decía, la doble vuelta selecciona a 2 de los candidatos para que luego se elija a uno de ellos. Esa es la base de esta mecánica.
El presidente Rajoy creo que está teniendo una posición impecable, de una neutralidad respetuosa y absolutamente certificada por los que estamos ya desde hace casi un mes intentando exponer este proyecto, y yo creo que tiene todo nuestro reconocimiento. Creo que los expresidentes del partido y del Gobierno son patrimonio de todos, y creo en este caso que todos podemos acreditar en mayor o menor medida, más años o menos años, con más intensidad, con más cicatrices a la hora de defenderle en los peores momentos, todos podemos acreditar haber sido leales a él, porque él también ha sido leal a nosotros, al partido y a España. Vamos a hablar de campaña ya para ir terminando. Perdón, yo quiero agradecer, no sabía que estaban, al alcalde, a Antonio Ledesma y a Leopoldo López, precisamente hace apenas unos días, y a Lester Toledo, el portavoz de Leopoldo López, hace unos días hicimos, en esta línea que os digo, que es que yo quiero hablar de qué proyecto tenemos para España, hicimos un acto con los disidentes, con los opositores, con los héroes venezolanos, y precisamente también me comprometí a que si soy presidente del Partido Popular empezaremos otra vez esa conquista de los derechos en nuestras repúblicas hermanas en Latinoamérica, que por desgracia ya hemos visto que el nuevo Gobierno de España empieza a arrinconar. Le voy a agrupar varias preguntas. Tomás Centeno, por la profusión de entrevistas y apoyo que le están dando a doña Soraya Sáenz de Santamaría los principales medios de comunicación del país, ¿cree usted que estos medios están pagando a la señora Sáenz de Santamaría sus favores de cuando era vicepresidenta del Gobierno? Ana Rosa Berraquero, de Televisión Española, dice: ¿qué le parece el tono de la campaña? ¿Teme que se endurezca en la recta final? Cristina de la Hoz, del Independiente: ¿teme usted escaramuzas, juego sucio en la votación de compromisarios? ¿No es el vídeo de Cuéntame que le atribuyen parte de ese juego sucio? Constantino Mediavilla, editor del grupo Madrid, dice: Madrid es la joya de la corona de los compromisarios. ¿Le consta a usted la ofensiva intensa de Soraya Sáenz para recuperar apoyos madrileños? Y usted ha viajado tanto estos días, ¿nota haber descuidado Madrid? También le pregunta Pilar Santos, del Periódico de Cataluña, ¿a qué cree que se refería Santamaría cuando dice que un debate le haría mucho daño a usted? También le preguntan si tiene fecha su reunión con Sáenz de Santamaría. Lo pregunta Íñigo Aduriz, del diario.es. Yo tengo el máximo respeto para Soraya Sáenz de Santamaría y lo he demostrado en toda la campaña y además en mi actuación previa como portavoz del partido, en la que siempre he defendido las actuaciones que el Gobierno de España ha llevado a cabo. Y lo que tengo que decir es que yo durante la campaña solo he respondido a las preguntas de la prensa, y si se ha interpretado alguna crítica en mis palabras habrá sido porque estaba contestando a otra crítica. Y eso se puede repasar con la hemeroteca. Si a mí se me decía algo de mi edad, yo contestaba sobre lo que yo creo que tiene que ser un debate ideológico. Si a mí se me hablaba de mi supuesta inexperiencia, además de recordar a Obama diciendo que tengo la suficiente poca experiencia como para saber lo que hay que cambiar, hablaba de que la experiencia de otros no siempre ha sido netamente positiva. Si a mí se me decía que tengo las de perder en un debate, yo recordaba que por algo he pedido ese debate hace una semana y que por algo he sido responsable y no he seguido apretando a la hora de reivindicarlo, porque creo que el debate es bueno y como no lo podemos hacer conjuntamente, creo que lo estoy haciendo en cada una de mis visitas, de mis entrevistas o de desayunos como el que usted me da la oportunidad de hablar. Pero en definitiva, yo estoy contento con los medios de comunicación, llevo trabajando con ellos 3 años como portavoz, nunca he matado al mensajero, entiendo que a veces das entrevistas en las que eres muy elogioso, por ejemplo, con el presidente Mariano Rajoy o con la otra candidata, y el titular refleja exactamente lo contrario. Y, por desgracia, vivimos en un país en el que solo se viraliza el pantallazo de la portada o del titular, pero no pasa nada. No pasa nada porque al final yo sé cómo estoy actuando, duermo a pierna suelta, menos horas de las que me gustaría, pero sobre todo creo que estoy diciendo lo que los afiliados de base quieren escuchar. Y es que hay un proyecto ideológico, de principios, de partido, ambicioso y no personalista, humilde, cercano, de base, pero en absoluto discrepante o contra nadie.
Desde el principio dije que yo no quería un partido a mi medida. Yo no quiero un partido mío, sino de todos. Pero menos aún quiero un partido contra nadie. Y por tanto, insisto, Soraya Sáez de Santamaría tiene todo mi respeto. Por supuesto que le hemos ofrecido todos, y lo haremos cuando tengamos oportunidad de estar con ella, que se sume a esta integración de las 5 candidaturas que ya hemos sido capaces de entendernos. Si no lo hemos hecho ha sido precisamente por la humildad de que no parezca que estoy respondiendo a eso mismo y que sigo pensando que es bueno que esa integración se haga después de la votación, pero no veo ninguna mano negra, no quiero verlo, igual que tampoco admito que se diga que nadie de mi entorno ha hecho nada contra la otra candidatura. Yo he recibido vídeos muy agresivos, afortunadamente no han trascendido a los medios tanto como al que hace referencia, pero le puedo garantizar que ese vídeo a quien más perjudica es a mí. Por tanto, yo creo que también es irresponsable que desde otras candidaturas se señale a compañeros cuando yo he demostrado siempre que voy de cara, por encima de la mesa, y además que siempre he defendido a todos mis compañeros, entre otros, en muchas ocasiones y en las peores circunstancias para ellos, a los que aparecen en ese vídeo. Ayer el ministro Ábalos dijo en una entrevista que le hacían que sería muy raro que el Partido Popular resolviera su crisis en este intento y que hará falta un segundo intento. Y usted ha dicho que Feijóo será lo que quiera él cuando quiera en el Partido Popular. ¿Esto parece que sugiere que puede haber una segunda oportunidad? Yo lo que sugiero es que tengo una concepción de la política en la cual todos tenemos que trabajar conjuntamente y en la que la meritocracia tiene que jugar la respectiva decantación de los equipos. Por tanto, yo ya sé cuáles son las normas que todos hemos aprobado y, por tanto, sé que esta elección como presidente del partido también supone la elección como candidato a las próximas elecciones generales, para las que me encuentro preparado y para las que planteo un proyecto ilusionante y ganador. Pero lo que también digo es que no se puede desaprovechar el talento. Y eso quiere decir a que personas como Alberto o como María Dolores estén al lado, estén delante o estén detrás, siguen siendo imprescindibles para el proyecto del Partido Popular y para el proyecto de España. Y, por tanto, independientemente de los años que nos vienen por delante, yo quiero tenerles muy cerca. Eso es lo que le dije a Alberto Núñez Feijóo y eso es lo que le estoy diciendo a los militantes. Creo que ahora el respeto que merecen es hablar del partido. Eso no quiere decir que no tengamos la vista puesta en que hay que recuperar el Gobierno de España, pero es que, igual que en una maratón te tienes que atar los cordones antes de echar a correr, o ahora unimos, fortalecemos e ilusionamos al partido, o dará igual lo que yo pueda hacer en el año 2020, porque no conseguiremos esa mayoría suficiente de 11 millones de votos para volver a gobernar este país. Y hago una reflexión. Cuando antes apelaba a recuperar 3 millones de votos que se han ido, cuando yo apelaba a otros partidos que han ido surgiendo, no solo Ciudadanos, no solo Vox, partidos regionalistas, partidos que nos han podido quitar intención de voto o incluso personas que se han ido a la abstención y al decaimiento, yo creo que hay que hacerlo sin obviarlos y sin solo insultarlos. Lo que hay que hacer es ganarles. Y podemos hacerlo, porque yo creo que hay millones de españoles deseando una excusa para volver a confiar en nosotros. Por tanto, insisto, tenemos que ir el mejor equipo, con el mejor proyecto y tenemos que aspirar a ser el gran partido que hemos sido hasta que los nuevos partidos nos han quitado esa base electoral. En nombre de Asisa, representado hoy por el doctor